Hoy estamos 30 de diciembre del 2017, lo que significa que solo falta un día para cerrar este año. Y yo no sé ustedes, pero para mí esto podría ser como una cantaleta, algo que la gente siempre repite, pero en serio para mí este año personalmente se fue más rápido que cualquier otro. Me acuerdo empezar varias semanas lunes y recordar, sentir que ya era domingo. Es más, me acuerdo como si fuera ayer lo que estaba haciendo exactamente el 31 de diciembre del año pasado. Me acuerdo perfectamente dónde estaba, qué estaba sucediendo, qué estaba comiendo, qué estaba sucediendo a mi alrededor. Me parece increíble que este año se haya ido tan rápido. Yo no sé si fue solo para mí o si ustedes también lo sintieron así. Y lo curioso es que aunque según el calendario por el cual nos manejamos, este año ya está acabando, para muchos de nosotros los efectos de este año todavía siguen efervescientes dentro de nosotros. ¿A qué me refiero? Puede ser que si alguno de nosotros tuvimos un año complicado o con dificultades, puede ser que todavía sigamos acarreando los efectos o las consecuencias de esas pruebas, de esas tormentas. O si alguno de nosotros tuvimos un año difícil pero bueno, posiblemente nos sentimos y terminamos el año sintiéndonos bastante agradecidos. Pero sin importar el tipo de año que hayamos tenido, todos tuvimos buenos momentos y malos momentos. Momentos buenos como cuáles, momentos como cuando nos sentimos con salud, como cuando conseguimos un trabajo, como cuando obtuvimos un ascenso, como cuando nos graduamos, como cuando nos comprometimos, como cuando nos casamos, como cuando tuvimos el privilegio de ser padres, como el ver a nuestros hijos triunfar o como viajar. Y momentos malos como cuáles, momentos malos como los de enfermedad, como el de un accidente, como el ser despedidos, como el no conseguir un trabajo, como el quedarnos en una materia, como el divorcio, como la muerte de un ser querido o como una depresión. De hecho, un amigo cercano, bastante cercano a mí, esta semana lo he escuchado repetidas veces decir: ya quiero que se acabe este año 2017, ya quiero que arranque el año 2018. Para mí el 2016 significó la muerte de mi abuelito y para mí el 2017 significó la muerte de mi abuelita. Exactamente un año después se me fueron los últimos abuelitos que tenía. Esta fue la primera Navidad en la que no estuvo mi abuelita. Así que cada uno de ustedes, espero que hayan podido como echar para atrás el cassette e identificar sus buenos momentos y sus malos momentos. Pero sin importar hacia dónde se incline la balanza, si es hacia los buenos o hacia los malos, sin importar si tuvimos más buenos que malos o más malos que buenos, creo que irónica y lamentablemente los malos siempre pesan más. Es como una sombra que nos persigue a donde quiera que vayamos. Queda hoy 6 horas y todo el día de mañana para que se acabe este año, y para muchos de nosotros nos cuesta pasar la página. Nos cuesta cerrar el libro del 2017 y abrir un libro totalmente nuevo. Nos siguen persiguiendo. Y yo quiero preguntarles si les ha pasado. Si en este mismo momento yo les pidiera que le pongan nombre a esa sombra. Y digo sombra porque a donde quiera que caminemos nuestra sombra nos sigue, ¿verdad? ¿Cuál es esa sombra que aunque quede unas cuantas horas para que se acabe este 2017, usted siente que lo sigue persiguiendo? Y que usted ya no lo quiere más en su vida, pero sus efectos, sus consecuencias lo siguen persiguiendo. Y déjenme hacerles otra pregunta. ¿Ustedes creen que esta es la voluntad de Dios para nuestra vida? Acabar este año y empezar el otro sintiendo que una sombra nos está pisando los talones y nos sigue a donde quiera que nos dirijamos. Las sombras de los malos momentos, de las pruebas, de las dificultades, de lo que sea que haya pasado en nuestra vida, que haya marcado negativamente o tristemente nuestro 2017. ¿Será esa la voluntad de Dios? Y la razón por la que comienzo la charla con todo esto es porque hoy vamos a estudiar un pasaje en el libro de Filipenses. Vamos a estar en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Ahí nos vamos a quedar en esos 5 versículos. Por si tienen Biblia lo pueden buscar, o si no va a estar en la pantalla. Y Pablo nos habla un poquito acerca de eso, de cómo pasar la página, de cómo seguir hacia adelante. Y quiero que arranquemos con el versículo 12. Filipenses 3:12, el apóstol Pablo
nos dice lo siguiente: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo dice, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. ¿A quién de nosotros no le hubiera gustado tener un año perfecto? Hasta el mismo apóstol Pablo estoy seguro que le hubiera gustado tener un año perfecto. Y en esa instancia, con sus propias palabras declaró, no es que lo haya alcanzado todo y ni siquiera soy perfecto. Y digo ni siquiera el apóstol Pablo, porque yo no sé si ustedes estarán muy familiarizados con su vida y con lo que él logró, pero el apóstol Pablo es uno de los personajes bíblicos más famosos y sin importar que sea parte de la Biblia, es uno de los personajes que ha logrado más cosas en la vida. De hecho, estuve viendo en Facebook, un amigo me compartió que van a sacar una película acerca del apóstol Pablo, seguro el próximo año. Y estudiosos, los que hacen los mapas, los historiadores, ya están empezando a comentar sobre esta película. Y es que nadie hace una película de alguien que no sea famoso e importante. Por eso quisieron una película de Keylor Navas. Y digo esto, ¿por qué? Porque aunque ustedes no lo sabían, aún las personas famosas e importantes y reconocidas acaban sus años no habiendo alcanzado todo, no siendo perfectos. Le pasó al apóstol Pablo, le pasa a los famosos de esta época y nos pasa a nosotros. Es más, por si ustedes no sabían, en ese preciso momento, el apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Escribe la carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y él está encarcelado en Roma. Y estar en la cárcel definitivamente no es una buena señal o un buen indicador de que tuve un buen año, ¿cierto o no? Pero eso no fue lo único que Pablo padeció en su vida. Quiero que leamos el siguiente pasaje, 2 Corintios 11, del 23 al 28. Es un poco extenso, así que vayamos poniendo la atención. Son servidores de Cristo. Estaban como atacando y difamando a Pablo. Entonces Pablo tiene que defenderse un poquito. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más, y ojo todas las pruebas que vamos a ver aquí. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, ojo todos los peligros que el apóstol Pablo enfrentó, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, aún de los suyos, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué por todas las iglesias? Porque Pablo, aparte de predicar la palabra de Dios, fundó un montón de iglesias. Y como todo fundador se preocupaba por las iglesias que había fundado. Y esto que acabo de leer, para mí de alguna manera es como una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque no sé si soy muy carebarro, perdonen la palabra, pero me siento un poco consolado de que no me ha pasado nada de lo que le ha pasado a Pablo. O que tal vez he estado un poquito parecido a él, pero estoy definitivamente muy largo de enfrentar todos los peligros y de sufrir todo lo que él sufrió. Y creo que no solamente me pasa a mí, cuando nos damos cuenta que otros a nuestro alrededor están pasando por momentos difíciles, como que sentimos empatía, no nos sentimos solos, no nos sentimos abandonados, no nos sentimos que somos los únicos. Y es que el mundo en el que vivimos nos vende un engaño. Y ese engaño es el siguiente. Y voy a usar esta palabra, me disculpan. El mundo nos enseña que nosotros somos los únicos que la andamos pellejeando. Que todo el mundo está bien.
que todo el mundo está estable, que todo el mundo acabó su año alcanzando todo lo que se propuso, pero que yo, Sergio Esteves, y que cada uno de ustedes con su propio nombre, yo la ando pellejeando. Y la verdad es que en este mundo todo el mundo la anda pellejeando. En lo profundo del ser, de nuestro ser, todos estamos constantemente clamando por un nuevo aire, por algo fresco, por algo que nos dé descanso. Así que lo que nos debería dar empatía no es que otros tengan pruebas en sus vidas para nosotros no sentirnos tan solos o tan mal. Lo que debería darnos verdadera empatía y consuelo es la vida de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con esto? Quiero que leamos el siguiente pasaje, Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al 16, dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué es tener un sacerdote? Alguien que interceda por Dios, alguien que interceda por nosotros ante Dios. Jesucristo es eso. Tenemos un gran sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Lo que debería traernos verdadero consuelo y empatía, si este fue un año difícil para nosotros, es saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el sacerdote quien intercede delante de Dios por nosotros, para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, es que Él, mientras estuvo en esta tierra, fue tentado en todo, sufrió y padeció en gran manera, y por eso Él nos entiende. Por eso nuestras pruebas y nuestras dificultades Él las puede comprender. Si pensamos que el 2017 fue un año pesado y difícil y que nos pasó por encima, deberíamos de reconsiderar la biografía de Jesús, los eventos y sucesos, las escenas que pasaron en su vida. Y escribí un parrafito pequeño con solamente algunas cosas, y al lado de cada una de ellas está uno de los versículos para que sepan dónde puedan encontrar eso. Es donde dice naciendo en un pesebre. ¿Lo tenés? ¿No está? Ok, voy a leerlo de aquí. Cuando queramos quejarnos y reclamarle a Dios, tan solo reconsideremos los eventos que Jesús enfrentó. Naciendo en un pesebre entre animales, siendo tentado por el diablo en el desierto, ayunando por 40 días, queriendo ser tirado de un precipicio después de su primer sermón en la sinagoga judía, siendo tocado por personas socialmente impuras, no teniendo un lugar donde recostar su cabeza, haciendo las labores de un sirviente o un esclavo mientras le lavaba los pies a sus discípulos, sudando gotas de sangre de la angustia que le embargaba cuando estaba en su última noche antes de ser entregado y crucificado, siendo traicionados por los suyos, por sus 12, por los más cercanos, siendo negado por uno de los más cercanos, por Pedro, siendo burlado, golpeado e insultado, siendo crucificado y siendo enterrado. Ese es un vistazo muy rápido a la línea de tiempo de la vida de Jesús, desde que nació hasta su muerte. Si este ha sido un año difícil para nosotros, cobremos ánimo al saber que no somos los únicos y que nuestro sacerdote Jesús ha pasado y pasó por cosas aún más difíciles que las que hemos pasado. ¿Y de qué manera nos ayuda a cobrar esto ánimo? En que en ningún momento realmente estaremos solos. Nunca estaremos abandonados. Nunca podremos exclamar, es que nadie me comprende, es que nadie me entiende. Jesús sí nos puede entender. Jesús sí se puede enternecer. Jesús sí nos puede consolar. Jesús sí nos puede comprender. Y eso es un buen comienzo para pasar la página de este 2017 y arrancar el 2018. Pero no es suficiente.
Es un buen comienzo, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque si nos quedamos únicamente ahí, seremos capaces de resistir y sobrevivir los momentos difíciles, pero nunca seremos capaces de superarlos y de avanzar. Y hay una diferencia entre resistir y sobrevivir, entre superar y avanzar. Y tal vez muchos de nosotros este año nos dedicamos a resistir y sobrevivir. Pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros, para sus hijos. Sí, Dios quiere que en el momento resistamos y sobrevivamos, pero que podamos, con la ayuda de Él, superar y avanzar. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacía Pablo para superar todas esas cosas que le pasaron en su vida? El motor del apóstol Pablo era, lo decía el versículo 12, alcanzar aquello para lo cual Dios lo había alcanzado a él. Ese era el motor. Eso era con lo que resistía y sobrevivía, pero también de lo que se agarraba para superar y avanzar. Alcanzar aquello para lo cual Dios lo había alcanzado a él. Y creo que deberíamos preguntarnos, ¿para qué alcanzó Dios a Pablo? Porque si ese era el motor de él, y si gracias a eso él podía sobrevivir, estar en la cárcel y ser azotado y estar en peligro de muerte y naufragar y no tener que comer, es muy importante saber para qué fue que Dios lo alcanzó a él. Leamos Hechos 22, 14 y 15. Este es un discurso de Pablo contando un poquito de su testimonio. Pablo le está hablando a una audiencia y les dice: luego Dios me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Fue la voz que escuchó Pablo del cielo cuando iba camino a Damasco y una luz brillante lo botó de su caballo. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido. ¿Cuál es la pregunta que estamos tratando de contestar? ¿Para qué fue que Dios llamó a Pablo? Ahí está la respuesta. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Entonces, a partir de este versículo, yo creo que Dios escogió a Pablo por dos razones. Uno, para que Pablo pudiera tener una relación personal con Jesucristo. Y dos, para que Pablo pudiera anunciar a otros quién es Jesucristo. Para que Pablo pudiera tener una relación con Jesucristo y para que Pablo pudiera ser un testigo a otros de lo que Dios había hecho en su vida. Leamos Juan 6:40. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? Para que pudiera tener una relación con Jesucristo. Juan 6:40 dice: porque la voluntad de mi Padre. Qué buena pregunta, ¿verdad? Muchas veces la gente dice: no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Hay varios versículos en la Biblia donde dice: la voluntad de Dios es esta. Y este es uno de esos. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Parte de la voluntad de Dios es, Dios anhela, Dios desea profundamente que las personas le conozcan, que las personas reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que puede salvarnos, y por eso tener acceso a una vida eterna. Entonces, Dios escogió a Pablo, la primera razón para que Pablo pudiera disfrutar de Juan 6:40, poder poner su fe en Jesucristo, poder tener una vida eterna asegurada y poder ser resucitado en el día final. Ahora, en uno de los tantos eventos de Navidad que tuve este año, en un almuerzo había amigo secreto al final, para los mayores de 15, pero para los menores, los chiquillos, todo el mundo había que darle a todo el mundo. Es una locura, entonces uno queda pobre. Y entonces era de menor a mayor, entonces el más chiquillo abría primero y entonces sí, habría 15 regalos. Y entonces abría y de último se quedaba el de los papás. Porque obviamente los papás sabían realmente lo que el chiquito quería. Entonces era emocionante ver a los chiquitos abriendo, ay gracias, y emocionados. Pero cuando abrían el de los papás, era una locura. Mami, papi, el que yo quería, ¿cómo sabían? Y la cara se les transformaba. Si habían estado felices con los 14 anteriores, el 15 era el broche de oro. Y les cuento eso porque
fue el mejor ejemplo que se me ocurrió ahorita para pensar en cómo se alegra el corazón de Dios cuando alguien decide poner su fe en Él y conocerle. Esa es la primera y la razón primordial por la cual Dios nos escoge, por la cual Dios nos llama, por la cual Dios nos da un propósito en nuestra vida. Y la razón número 2 es para que una vez que hemos experimentado eso podamos compartirlo y ser testigo de lo que hemos experimentado con otros. Leamos Hechos 26, 16 al 18. Estos son otros los discursos de Pablo dando su testimonio. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Ve que ahí de nuevo dice testigo. Te envío a estos santificados. Ahí queda. Creo que hace falta una partecita. Vamos a ver. Hechos 26, 16 al 18. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo fue también escogido y parte de su propósito era ser testigo para que a través de él compartir el mensaje de Dios, otros pudieran ser trasladados del reino de Satanás al reino de Dios, de las tinieblas a la luz. Esos eran los dos propósitos de Pablo: conocer a Jesucristo y ser un instrumento para que otros pudieran conocerlo a Él. Y Pablo dice: me enfoco en alcanzar aquello para lo cual Dios me ha alcanzado. ¿Qué era eso? Conocer a Dios y dar a conocer a Dios a otros. Ese era el motor de Pablo en su vida. Y creo que una buena pregunta sería: ¿estamos conscientes nosotros de por qué razón nos ha alcanzado Dios a nosotros? Porque si ocupamos un motor que sea el que nos empuje, el que meta la 4x4 cuando llegan los momentos difíciles, no solamente para resistirlos y sobrevivirlos, sino para avanzar y superar, necesitamos estar conscientes de qué es ese motor en nuestra vida, para qué razón fue que Dios nos escogió. Hace unos días un amigo mío que viene aquí a Supernova nos pidió a Álvaro y a mí que si podíamos ir a la casa de un primo de él a orar. Este primo creo que es un año menor que yo, tenía 25 años y hace unos meses sufrió un accidente muy severo aquí en la pista, aquí cerquita de la viña. Tal vez algunos vieron el carro, uno veía el carro y uno decía: no hay nada que hacer. Literalmente era un milagro que él estuviera vivo. Y entonces mi amigo se acercó y nos dijo que si podíamos ir a la casa del primo a orar por él. Y Varo y yo fuimos, oramos por él, compartimos con él, hablamos, lo conocimos. Fue una tarde bastante bonita. Y le decían Gillo, y yo agarré confianza y le dije: bueno, Gillo, ¿verdad? Empezamos a hablarle de Gillo. Y Varo en un momento le dice: bueno, Gillo, si usted sigue vivo después de ese accidente es porque el de arriba debe tener algo con usted, ¿verdad? Y Gillo le dice: sí, yo he pensado lo mismo. Para que yo siga vivo es porque Dios tiene algo conmigo o quiere hacer algo en mi vida. Gillo tal vez todavía no sabe qué es eso, pero la pregunta que queremos hacernos es: ¿estaremos nosotros conscientes de qué es eso de nuestra vida? No deberíamos esperar a que nos pase algo muy difícil para poder responder esa pregunta. ¿Qué es o cuál es la razón por la cual Dios me ha alcanzado? Y si no lo sabemos, hoy es un buen día para descubrirlo y para empezar, porque les voy a decir algo: las mismas dos razones por las cuales Dios escogió a Pablo son las mismas dos razones por las cuales Dios nos da un propósito hoy a nosotros y a cualquier ser humano. Dios quiere que todos lo conozcan y que aquellos que lo conozcan se dediquen a darlo a conocer a otros. Ese es el motor de nuestra vida, o el motor que Dios ha planeado para sostenernos. Porque como decía ahora David,
podemos irnos en cualquier momento y todo lo que pensábamos que era nuestro motor nos damos cuenta que no era nuestro motor verdaderamente. Pero lo que sí es nuestro motor y siempre va a estar disponible, siempre va a estar presente, es Jesucristo, para conocerlo más a Él y la oportunidad de darlo a conocer a otros. Nunca va a haber un día en el que usted salga de su casa, en el que usted y yo salgamos de nuestra casa y que podamos afirmar, no, seguro no hay nadie a quien yo pueda hablarle de Jesús hoy. Nunca. Siempre va a ser un motor para, pero es que hoy está muy oscuro el día y ayer me pasó esto. Pero siempre hay una razón por la cual puedo salir y poner el pie fuera de la cama y decir, bueno, hoy me levanto porque tengo un propósito. Leamos los siguientes dos versículos. Vimos el 12, ahora vemos el 13 y el 14. Parece como que Pablo está un poco repitiendo la misma idea. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago. Solo una cosa. Pablo era un hombre de una cosa. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Antes de profundizar en esos dos versículos, me gustaría que todos juntos definiéramos qué es un buen año. ¿Cómo podemos definir si el 2017 fue un buen año o un mal año? Tendríamos que partir de una definición, ¿verdad? Y podríamos decir que un buen año es la acumulación de buenos momentos. Mientras más buenos momentos acumulé, mejor fue mi año. Podríamos pensar eso, ¿verdad? Pero si nos apegamos a la idea que está en el texto, realmente podríamos afirmar que tuvimos un buen año cuando alcanzamos aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Porque si no podemos lograr lo que sea, pero si eso no fue para lo que Dios me alcanzó, no logré nada importante. Así que mi definición de un buen año es, tuve un buen año cuando alcancé o me esforcé o me dediqué a tratar de alcanzar lo que Dios dispuso que yo alcanzara. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo dice que no lo logró, que no lo alcanzó. Y en ese mismo momento yo me puse a pensar, wow, si el apóstol Pablo afirma que él no lo pudo alcanzar y que él no lo logró, ¿cómo yo lo voy a hacer? Ahí sí me desanimé. Ahí sí me vine para abajo. Si el apóstol Pablo dice que él no pudo, ¿cómo yo lo voy a lograr? Porque el apóstol Pablo fue el autor de la mitad del Nuevo Testamento. De las 27 cartas, él escribió 13. El apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio a Asia y a Europa. Y si dice que él no ha logrado alcanzar aquello para lo cual Dios lo alcanzó, entonces ¿cuándo yo, si ustedes, lo voy a alcanzar? ¿Qué será? ¿Que Dios era más exigente con Pablo? ¿O que Pablo era muy exigente consigo mismo? Y yo creo que ninguna de esas es la razón. Yo creo que más bien el apóstol Pablo había entendido, la razón por la cual él afirma eso es porque había entendido lo valioso que era Jesús. Y que de tal manera entonces él nunca iba a poder alcanzar suficiente, ni obtener suficiente de él, ni de sus planes para su vida. Y yo creo que esa es precisamente la actitud que Dios nos invita a tener para el siguiente año. Para que nuestro 2018 sea provechoso, enriquecedor y lleno de propósito, tenemos que estar conscientes que nunca va a ser suficiente de Dios. Y que nunca va a ser suficiente de sus planes para nuestra vida. Que nunca van a ser suficientes las personas a las cuales les hablemos de Dios. Hoy hice el último entrenamiento del año donde yo hago ejercicio y me fui emocionado porque a uno que he querido invitar aquí a la viña le pedí el número, me lo llevé. Acabo el año con el número de él y en algún momento el otro año lo texteo o en persona se lo digo. Si no le echo en la cara es porque me ha temblado, pues ya tengo el número. Pero me voy feliz, ya tengo un propósito para el 2018, invitarlo a él aquí a la viña. Ese es el motor de nuestra vida.
Nunca va a ser suficiente de Dios, ni de sus planes para nuestra vida, ni de cómo Él quiere construir su reino en la tierra a través de nosotros. Es como que nos den un Lego, lo empezamos a armar y armar y armar. Con Dios siempre hay algo nuevo que armar. Y esa es la esperanza, eso es lo que nos saca de la cama todos los días. Es decir, por el lado contrario, en el momento en el que nos empecemos a conformar con nuestro estado actual en nuestra relación con Dios, en el momento en el que empecemos a pensar que lo hemos alcanzado todo con Él, en el momento en el que empecemos a pensar que ya hemos conocido de todo de Dios, en el momento en el que pensemos que ya no hay lugar o momento en el que podamos ser testigos de Dios, es en ese preciso momento donde nuestro año se empieza a convertir en un mal año. Me gusta como lo escribe un comentador del libro de Filipenses. Dice, la realidad es que cuanto más lleguemos a conocer a Cristo, más podremos llegar a sentir nuestra necesidad de crecer. Conforme más conocemos a Jesús, más nos damos cuenta que nunca es suficiente. No para complacerlo a Él, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya no hay nada que debamos agregar a lo que Él hizo por nosotros. Por eso mismo es que en Filipenses 1, un versículo muy famoso, 1:6, dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a acabar. Él es quien nos va perfeccionando, Él es quien va a asegurarse de que podamos estar delante de su presencia. Entonces, cuando digo que nunca es suficiente, no me refiero a que Él es un padre caprichoso y exigente, imposible de complacer. Me refiero a que Él es un mar en el que nos podemos hundir. Como una canción que a veces cantamos aquí que dice, si tu gracia es un mar, me estoy hundiendo. Dios es profundo. En Efesios dice para que podamos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor que tiene por nosotros. En todas las dimensiones, largo, ancho, profundo. Dios nunca es suficiente. Pero el momento en el que nosotros empezamos a decir, no, ya tuve suficiente Dios este año. O ya le hablé a 2 personas. O sí, ya cumplí 2 de los 5 propósitos de Dios para mi vida en este año, pero ya cumplí 2, me voy a enfocar ahora en mis propósitos. En ese preciso momento es cuando nuestra vida empieza una caída libre. Y ahí es donde decimos, uy, qué raro, cómo el año me pasó por encima. Me siento como vacío, me siento como triste. Siento como que vuelvo a ver para atrás y... Veamos lo que dijo Jesús en Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo no sé ustedes, pero sensaciones feas como tener hambre. Muchos nos agarra chicha, nos agarra rabia, cambiamos nuestro estado de humor, nos volvemos insoportables. Y Jesús dice, dichosos cuando tengan hambre de justicia, porque van a ser saciados. Este versículo nos habla de la condición espiritual que Dios espera de nosotros, que Dios desea de nosotros, que siempre haya un espacio para más. Eso es tener hambre, ¿verdad? ¿Querés postre? No, ya estoy lleno. No tengo mucha hambre. Traiga el postre y traiga otro plato. Cuando unos de aquí fuimos a Corea del Norte este año en abril. En Corea del Norte, digamos, yo nunca había comido tanto en mi vida. La primera noche nos sacaron así un festín de platos asiáticos que uno no sabía ni qué se estaba comiendo, pero era así, toda la mesa llena así, pero así, digamos, no había, hacían falta bocas para comerse todo lo que había ahí. Dejamos porque era imposible. Y en eso viene el mesero y nos dice, ahora sí que quieren de plato fuerte. Y nosotros decimos, ¿cómo? Eso eran las bocas. Era un banquete. Si uno tiene hambre, dice, uy, que traiga el plato fuerte. Pero cuando uno está lleno, uno más bien dice, uy, qué torta, hay que comerse eso. Nos habían dicho que no se podía dejar nada, uy, qué torta, ver cómo se lo traga. Porque estoy lleno, pero cuando tengo hambre, sigue trayendo y siga trayendo y siga trayendo. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos con Él. Dios siga trayendo más de su reino a mi vida. Dios siga trayendo a mi vida personas en las cuales yo puedo ser testigo.
Dios, y siga trayendo más de su presencia a mí. Ese es el más importante. Ese es el indicador número uno. Cuando nos cansamos de conocerlo más a Él, estamos fritos. ¿Cómo mantener esa actitud de hambre, de estar sediento? Pablo hizo 3 cosas. Puedes poner de nuevo el versículo 13 y 14, porfa, de Filipenses. Y puedes dejarlo ahí. Yo te digo cuando pasamos. Pablo así hizo 3 cosas. Pablo olvidaba el pasado. Más bien una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Y es chiva, vamos a darnos cuenta que en estos 2 versículos Pablo va de pasado a presente a futuro. Él se movía en los 3 tiempos. Lo primero que Pablo hacía era olvidar el pasado. Y creo que es algo que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer. Nos cuesta olvidar el pasado. Somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Nos cuesta pasar la página. Creo que a veces no olvidamos el pasado porque no nos hemos arrepentido de corazón por lo malo que hemos hecho. Y entonces sabemos que hay algo ahí molestándonos, una piedrita en el zapato, pero cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos da la libertad de decir, ok Dios, sé que tú no has perdonado, gracias a tu Hijo Jesús estoy a cuentas con vos, puedo seguir adelante. Pero cuando no hacemos eso nos cuesta olvidar el pasado. Y creo que muchas veces no olvidamos el pasado porque nos gusta fanfarronear con lo que hemos alcanzado. Por eso digo alcanzado, lo que está en el pasado. Nos gusta fanfarronear y nos gusta que la gente se dé cuenta. Y por eso no podemos olvidar el pasado porque nos sentimos cómodos aquí. Pero Pablo olvidaba el pasado. Pablo olvidaba cuántas iglesias se había fundado. Pablo pudo haber dicho, ya llegué a Asia y a Europa, ¿qué más hace falta? Ya me voy a retirar. Ya me viene bien una pensión. Pero él dice que había un celo, había un fuego que ardía en su corazón, que lo impulsaba, que era el motor. Porque él ni siquiera se aferraba a lo que había alcanzado, a sus logros buenos. No le interesaba fanfarronear con eso, ni rajarle a la gente con eso, sino que decía, lo olvido. Y yo digo, pucha, qué difícil, yo no soy así. A mí no me gusta olvidarme de mis éxitos. Me gusta más bien tenerlos de cerquita para poder sacar pecho y que la gente me reconozca. Pablo no hacía eso. Pablo lo olvidaba. Se enfocaba en lo que estaba adelante. Me gustó como un autor lo dijo. Dice, Pablo eligió no mirar hacia atrás en sus logros para que no disminuyeran su concentración ni lo adormecieran en la complacencia o en la indiferencia. Porque cuando veo mis logros, ahí me adormezco, me siento complacido o me vuelvo indiferente a la necesidad que hay. Pablo decidía olvidarse de eso. ¿Tenés una foto? No. Ok. Eso fue un dato que descubrí. En 1954 fue la primera vez que alguien corrió una milla en menos de 4 minutos. A mí todavía me suena imposible eso. Van demasiado rápido. Lo logró un hombre llamado Bannister el 6 de mayo de 1954. Correr 1.6 kilómetros en menos de 4 minutos. Cuando a mí me va muy bien, yo hago 6:30. Pero quedo así, fulminado. Tan solo 40, nunca antes nadie lo había logrado. Bannister lo logró el 6 de mayo del 54 y tan solo 46 días después Landy lo superó. O sea, le duró poco el récord. Me imagino que fue por una centésima, una milésima, un segundo si acaso. Y en agosto de 1954 Landy y Bannister se enfrentan en unos juegos y otro montón de competidores, pero estos dos eran los principales. El de la derecha, el que está más metido en la foto, por así decirlo, es Bannister, y el de la izquierda es Landy. Landy fue toda la carrera ganando y en la última vuelta, tal vez ahí no se aprecia bien, pero ven que Landy vuelve a ver como hacia la izquierda. Estaba midiendo a dónde estaba Bannister y en ese preciso momento Bannister le pasó por la derecha. Y los expertos en deporte dicen que eso que él hizo, ese movimiento, le costó la carrera. Es imposible
correr bien hacia adelante si constantemente estamos viendo hacia atrás. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos enseñe a olvidarnos del pasado. Lo malo, dejarlo atrás. Lo bueno, dejarlo atrás. Totalmente contrario a la canción, ¿verdad? Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Y empieza, ¿verdad? Sí, es bonito volver a ver hacia atrás y decir, bueno, este año me dejó esto y esto y esto. Yo nunca había viajado a Asia, pude ir a China, pude ir a Corea del Norte. Y fue lo primero que se me ocurrió. Pero ahí, si hago el ejercicio, se me empiezan a ocurrir un montón de cosas bonitas y al final probablemente me siento agradecido. Pero si me quedo parqueado ahí, no puedo avanzar. Creo que la clave es estar agradecido y decir, bueno, Dios, muchas gracias, pero vamos hacia adelante. Porque Dios no es un Dios escaso. Dios no solamente nos quiere dar un poquito, decir, bueno, viva el 2018 con la gracia que le dio el 2017, ¿ok? No, Dios nos quiere llenar de nuevas bendiciones. Dios nos quiere dar nuevos propósitos. Dios quiere que alcancemos nuevas personas. Cuando Supernova se hizo Supernova y Canvas y yo empecé a ser el pastor de Supernova entró en crisis. Venían como 10, 15 gatos. Y yo me ponía a predicar aquí y yo decía, uy, qué madre, antes eran 100 y 150. Y Canvas levantaba y levantaba y yo decía, yo soy yo el problema. Este año Supernova cerró como con 75 personas. Yo podría decir, y ya, está tuanis, el otro año vamos igual. No. ¿Qué quiere Dios el próximo año para Supernova? Me he preguntado yo y le he pedido guía y sabiduría. Y así deberíamos hacer nosotros, olvidemos el pasado. Es imposible soltar el pasado si no confiamos en que Dios nos va a dar cosas bonitas este año. Pidámosle que nos dé esa confianza, esa fe en Él. Puedes poner otra vez Filipenses el 13 y 14, perdón, Filipenses 3 y 14. Entonces lo primero que Pablo hacía, olvido lo que queda atrás. Lo segundo, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Entonces se salta el presente y se va al futuro de una vez. Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Y creo que es muy sabio. Si no sabemos para qué nos estamos esforzando, pronto nos rendimos. Si no sabemos para qué nos vamos a esforzar el 2018, no vamos a llegar ni a febrero. Ya vimos para qué Dios nos quiere que nos esforcemos, para conocerlo a Él y para que otros lo conozcan. Tenemos que estar conscientes de para qué estamos corriendo, porque si no, fácil tiramos la toalla. Su motivación diaria era llegar a la meta y obtener el premio que Dios le había ofrecido. Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante y sigo avanzando hacia la meta. Pablo quería llegar a la meta. Y me pregunto, ¿tendremos claro nosotros cuál es nuestra meta? Podemos tener muchas metas, pero tenemos que tener una meta final. Así como uno puede ahorrar a corto, mediano y largo plazo, y ¿verdad? Están en sus plazos. Podemos tener metas a todos esos plazos, pero tenemos que tener una meta con una perspectiva eterna, y es que Jesucristo va a volver. Para eso es que estamos corriendo. Todo lo demás se queda, como decía David. Todo lo demás es fuma. Para eso estamos corriendo, para que cuando Él venga podamos estar con Él. No por nuestros esfuerzos, sino simplemente para estar preparados. A uno le dicen, va a venir una tormenta y uno se prepara. Y uno va y compra municiones no, ¿cómo se llama? Víveres. No sé por qué dije municiones. No hay que matar a nadie. Uno compra víveres y compra atún y arroz y leche en polvo, porque uno tiene que estar preparado. O si quiere uno puede ir a la tormenta y irse con lo que hay ahí en la alacena. Igual podemos esperar el regreso de Cristo estando preparados o decir, Dios, vamos a ver cómo me va. No creo que sea muy sabio esa segunda opción. Qué chiva estar listos. Aquí estoy, Señor. Me mantuve fiel, me mantuve firme.
Olvidé el pasado, sí, me caí, me enredé, pero lo olvidé y me esforcé por lo que está adelante. Tenemos que tener claro para qué nos estamos esforzando. Hace unos días estaba entrenando con Rodri. Rodri tiene llaves del lugar donde nosotros entrenamos, entonces a veces él va en horarios donde no hay ejercicio. Entonces yo un día fui con él y entonces, claro, ese día él es el coach, él es el jefe. Entonces me agarra y me asesina, me pone cosas que yo no puedo hacer bien. Y obviamente sin lesionarme. Y entonces estoy haciendo unos levantamientos olímpicos, entonces hay que llegar al máximo peso, entonces uno empieza a meterle discos a la barra y a la barra, y llego yo a mi máximo peso y lo hago. Y entonces ya lo hago, y Rodri hace su turno, y mientras Rodri está haciendo su turno, yo empiezo a desmontar los discos. Y Rodri me dice, pero ¿de ahí? Le hago yo, ¿y de ahí qué? Le hago yo, ya logré mi máximo peso. Me dice, pero siempre se va a quedar ahí. Hubiera tratado, le hubiera puesto un poquito a cada lado más. Y yo dije, hágalo. Y luego yo dije, no, ya desmonté toda la barra. ¿Por qué? Porque no, simplemente me conformé en hacer lo mismo. Ok, este es mi máximo peso, voy ahí, lo hice bien. Pero si estuviera consciente, ¿para qué me estoy esforzando? Hubiera dicho, bueno, ¿qué tal si le ponemos un par de disquitos más a ver cómo me va? Cuando no estoy consciente, ¿para qué me estoy esforzando? Me quedo en el mismo lugar. Mismo peso, mismo peso, mismo peso, mismo peso. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Devolvete porfa donde estábamos. Entonces ya vimos, me olvido del pasado, me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante, y en el presente ¿qué hago? Simplemente sigo avanzando. Sigo avanzando. ¿Qué hago en mi presente? Sigo avanzando. Yo creo que estar aquí es el más difícil, porque es donde estamos ahorita, ¿verdad? Y probablemente nuestro presente puede estar un poco embarrialado. Entonces nos cuesta dar el primer paso. Pero aquí donde estamos, hoy, 30 de diciembre, es donde tenemos que seguir avanzando. Mañana, 31 de diciembre, es donde tenemos que seguir avanzando. Pasado mañana, 1 de enero del 2018, es donde tenemos que seguir avanzando. No tenemos otro espacio donde jugar. Esa es nuestra cancha, ese es nuestro carril de la piscina. Ahí es donde yo me tengo que quedar y seguir avanzando en mi presente. Y es que nos cuesta darnos cuenta que llegamos a la meta dando paso a paso. Es pasito a pasito. Cada pasito, cada vez que yo avanzo en mi presente, estoy cada vez más cerca de la meta. Cuando es una carrera de 100 metros es muy fácil darse cuenta, ¿verdad? Si me pone a correr de aquí a la pared, cada pasito noto que estoy muy cerca de la pared. Pero si me ponen a ir de aquí a Santana, me cuesta más darme cuenta que estoy cerca de mi meta, porque el trayecto es muy largo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro trayecto en la tierra es largo, sean los años que tengamos, es largo, porque son días y semanas y meses y años hasta que Dios nos llame o hasta que Él vuelva. Pero sin importar qué tan grande es nuestro trayecto, es la misma estrategia, es pasito a pasito. Hace unas semanas Álvaro, otro de los pastores de aquí, tenía una maratón en Monteverde, se llama Moonrun, y es la segunda vez que él iba a correr. Y dice que él durante los 42 kilómetros quiso rendirse varias veces, que le dolía la espalda, estaba demasiado cansado, y dice que cuando llegó al final, dice que en un momento preguntó en un puesto de emergencia como que si dónde estaba el cuadraciclo, para ver si lo podían sacar incluso, porque es en la montaña ya en Monteverde. Él estaba decidido en un momento a rendirse, y el puesto de asistencia le dijo, sí, está cerquita, y Varo dijo, no, sigamos. Acabó la carrera, y dice que cuando acabó la carrera, se esquineó para que no lo vieran y empezó a llorar, porque solo él supo lo que le costó cada pasito. 42 kilómetros en montaña, 6 horas 45 minutos fue el tiempo, pero llegó a la meta. Es pasito a pasito, pasito a pasito. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro presente, seguir avanzando. ¿Qué debo hacer para que mi 2018 sea un buen año? Alcanzar aquello para lo cual Dios me ha alcanzado a mí. ¿Cómo hago eso? Me olvido del pasado,
Me enfoco en lo que está adelante y mientras tanto voy pasito a pasito. No hay otra receta. Los hombres más espirituales, los que más han logrado con Dios, es igual, pasito a pasito. Y para terminar, leamos los últimos 2 versículos, Filipenses 3, del 15 al 16. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Pablo nos deja 2 consejos finales. Puedes devolverte al 15. El primero lo hace con el sarcasmo. Ahora bien, escuchen los perfectos. Él empieza en el versículo 12 diciendo: yo no soy perfecto. Pero seguro Pablo es muy sabio y dice: bueno, yo me acabo de tirar este sermón aquí. Pues seguro hay otros que dicen: no, a mí eso no, a mí ese guante no me cae. Tal vez le cae de la par, pero para mí fue un buen año y yo voy a seguir con mi estrategia. Nada de olvidarme de mis logros, nada de enfocarme con una perspectiva eterna, nada de pasito a pasito. Yo voy rápido y que nadie me detenga. Pablo dice: a esos, a los perfectos, les digo que todos deberíamos de tener el mismo modo de pensar. Es chiva porque al final de su vida Pablo dice: he corrido la carrera, me mantuve firme. A Pablo le sirvió esa estrategia. Por otro lado, Steve Jobs, cuando estuvo en su cama de muerte, hizo un recuento de todo lo que se dio cuenta que no valía y que no importaba. Entonces, ¿para qué jugárnosla con otra estrategia? Sigamos la estrategia de Pablo, un hombre de Dios, que en otro libro de la Biblia nos dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y el segundo consejo que Pablo nos da es en el último versículo: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y yo ocupo aprender esto. Yo soy demasiado exigente conmigo mismo, nunca es suficiente. Constantemente me voy ansioso a la cama, pensando lo que hay que hacer mañana, pensando en lo que no he logrado, pensando en cómo vamos a hacer esto con Supernova, pensando esto como en mi noviazgo, pensando que mi familia tiene esta bronca, pensando. Pablo nos dice: suave, no vas a poder llegar a la meta si pasas viviendo así. En todo caso, vive conforme a lo que ya ha alcanzado, porque si no, siempre va a ser: no es suficiente, no es suficiente. El mundo nos pone la barra cada vez más alta: no es suficiente, no es suficiente. Pablo nos dice: vivan de acuerdo a lo que ya han alcanzado. Que eso nos sirva de motivación, de ánimo, a seguir yendo pasito a pasito, a seguir queriendo conocer más de Dios, a seguir creyendo que nunca es suficiente de Él, a seguir queriendo que otros lo conozcan. Que lo que ya hemos alcanzado nos impulse a dar el siguiente paso. Pongámonos de pie.